eh, validando, corroborando este tipo de conceptos. Espérenme un ratito, vuelvo al tiro. Ahí retomando, estaban tocando insistentemente el timbre. Entonces, como le digo, que esto siempre, cuando tú hablas con la gente que que se dedica a la microbiología, ellos en realidad se ríen de muchas de las cosas que hace el ser humano, el urbano. Entonces es importante entender que para que se desarrolle un germen en la boca, tiene que cumplir esos criterios. Y si tú pones una bacteria que vive con otros parámetros, en realidad esa bacteria no sobrevive. Otros ejemplos, por ejemplo, con el virus del SIDA. El virus del SIDA es súper lábil al ambiente. O sea, tú, supongamos, escupes una partícula viral y la partícula viral en el viaje ya murió, ya, con estas particularidades que tienen los virus. Entonces, eso es relevante al momento de tener que entender y comprender. Por eso redundamos en lo que implica esto de tener que reconocer que las bacterias de la boca, para que se desarrollen, tienen que estar dentro de ese marco, ¿ya? Así que eso, como les digo, por muy simple que sea la pregunta, necesariamente la interpretación que tenemos que dar eso es respecto a a los otros agentes que se salen de ellos. Volviendo a otro ejemplo, que em, las bacterias no andan flotando en el aire, ¿ya? No es que uno eh, vaya a agarrarse un bicho porque necesariamente lo está respirando. Hay mecanismos de contagio en los cuales lo que tú puedes eventualmente aspirar son las partículas de líquido. Pero esas partículas de líquido vienen de un cuerpo que tiene esta humedad, este flujo, y tú estás próximo a él y tú lo inoculas y rápidamente entra a tu vía aérea. O sea, esas condiciones muy particulares es lo que va a permitir que ocurra el contagio, por ejemplo, en esa vía que estamos tomando. Pero si hay algo ahí ambiental, en realidad no va a pasar de que uno se va a contaminar con bacterias, porque sí, no, siempre hay que tener presente estas particularidades que nosotros tenemos, porque así, digamos, lo que nosotros también nos va a permitir reconocer que otras bacterias que se encuentren en condiciones ambientales, en condiciones físicas similares, ahí nosotros también podemos tomarla porque hay analogía ecológica, ¿ya? Así que eso para justificar la primera. En la segunda dice, describe los procesos que utilizan las bacterias para la obtención de energía. Comenta acerca de los productos residuales y de las capacidades como comunidad ecológica que se les exige para lograr su subsistencia. Bueno, los procesos que utilizan las bacterias para la obtención de energía son los mecanismos de respiración aeróbica, y los mecanismos de fermentación. A través de esos dos, entonces, las bacterias obtienen su energía. Siempre igual es importante tener presente que los mecanismos aeróbicos son mucho más eficientes y que los mecanismos por fermentación no generan tanto energía y por otro lado, a su vez, generan residuos. Entonces, que es básicamente lo que se pide en la segunda parte de esta pregunta. Entonces, los residuos le van a dar también el nombre al tipo de fermentación, ¿ya? Entonces, y ahí veíamos
varios listados de tipos de fermentaciones distintas, y ese tipo de fermentación en realidad se debe al tipo de producto residual, ¿ya? Y ese es, digamos, lo que ocurre. Depende de la bacteria, de las características fisiológicas que tenga la bacteria en sí, y con ello entonces va a generar un producto residual, y ese, digamos, es lo que tiene que ir, empieza a desarrollarse. Cuando hablamos de comunidad ecológica, significa que yo como bacteria tengo que resistir a mis residuos y tengo que resistir a los residuos del vecino. Y ese es algo que eh, en el caso particular, y en el caso particular de lo que implica de la flora bucal, es cuando hablábamos que tienen que ser ácido resistentes. Entonces, porque la mayoría de los productos residuales son de bajo pH, y si eso puede generar una condición también que microambientalmente puede ser una condición que limite tu crecimiento. Si tú quieres convivir en esa comunidad, tienes que resistir a eso. Entonces, ese es por un lado. Si produces ciertos elementos residuales con oxígeno, yo tengo que tener las baterías enzimáticas suficientes para poder reducirlo. Entonces, ese es básicamente lo que hacia donde deberíamos de dirigir, o haber dirigido la respuesta en torno a lo que implica la asociación de los mecanismos de obtención de energía y este proceso de comunidad y ecosistema, ¿ya? Los pasos de la atención de Gram, ¿cómo se interpreta y qué relación tiene con los lipopolisacáridos? Bueno, bien sabemos que la atención de Gram corresponde a la aplicación a una sucesión de, mm, de tinturas, de las cuales básicamente lo que nosotros vamos a tener, que aquellas bacterias que retienen el pigmento se van a ver de color azul, y eso a nosotros nos permite reconocer aquellas bacterias que tienen una pared gruesa y sólida y consistente en los, en los, eh, en los elementos estructurales que tienen, y mientras que en la misma tinción de Gram, cuando las bacterias son teñidas con este azul y son lavadas y no retienen el pigmento, se tiñe entonces con el colorante rosado, que ese es lo que va a permitir reconocer a las bacterias Gram negativas. ¿Qué relación tienen con los lipospolisacáridos? Que los lipospolisacáridos nosotros lo encontramos en las bacterias Gram negativas, y ese, digamos, lo que nosotros deberíamos de poder reconocer. De manera adicional, sabes que los lipopolisacáridos, que son parte estructural de la membrana más externa que tienen las Gram negativas, esto de por sí generan varias reacciones en el cuerpo, especialmente cuando la bacteria es destruida. Cuando la bacteria es destruida, em, estos son liberados, en este caso al mismo cuerpo humano, quedan ahí en el intersticio, y esos lipopolisacáridos son los que em, a uno terminan generando estas reacciones sistémicas, fiebre, factores quimiotácticos, generan mayor reacción de tipo inflamatoria, estimulan a la médula. Entonces, eso es básicamente lo que uno debería tener presente al momento de reconocer el que nos permite ver una tinción de Gram. Entonces, eso para ir describiendo estas generalidades en torno a la tinción. Describe la curva de crecimiento de las bacterias y comenta cómo se interpretaría una comunidad heterogénea de bacterias, como la de la boca, con abundante aporte de carbohidratos y mala higiene. Bueno, describir la curva de crecimiento pasaba por describir esa meseta, em, donde reconocemos que hay una fase como de latencia, después de crecimiento exponencial, después donde se logra la meseta probablemente tal. Bien sabemos que en esa parte de meseta ocurre tanta proliferación como muerte celular, y después un momento en el cual cae
en una pendiente bastante fuerte hasta que la colonia se muere. Eso es básicamente lo que corresponde a la curva de crecimiento de las bacterias. En una comunidad heterogénea, donde aquí pusimos también la condición de que estaba expuesta a abundantes carbohidratos y mala higiene, eh, eso va a permitir que ocurra un abundante crecimiento. Sin embargo, este crecimiento es limitante por las mismas características que tiene el crecimiento de las bacterias. Al ser una comunidad heterogénea, va a estar ocurriendo de que a medida que las bacterias van creciendo, se van generando cambios en las mismas condiciones microambientales y empiezan a aparecer nuevas condiciones donde nuevas bacterias empiezan a desarrollarse. Primero se desarrollan las más de tipo aeróbica. Esta misma condición de placas engrosadas aeróbicas va a permitir que en la profundidad se desarrollen anaerobios estrictos, anaerobios facultativos, y como la naturaleza de las bacterias bucales es polimicrobiana, entonces vamos a encontrar también em, eh, cursos eh, asincrónicos de lo que implica esta misma curva de bacterias dependiendo del tipo de bacteria. Entonces, mientras una bacteria se está desarrollando, se va a engrosar la colonia y después va a aparecer, va recién a comenzar el crecimiento de la otra. Entonces, mientras la otra se encuentra en esa fase de latencia y está después próximo a lograr su fase de desarrollo exponencial, puede que las otras bacterias ya estén en picada hasta llegar hasta la muerte de la colonia. Entonces, se van a sobreponer numerosas curvas de crecimiento en la medida que los factores microambientales se vayan modificando. Tensión de oxígeno principalmente, que es quizás uno de los más gravitantes, el pH, que va también a empezar a generar este tipo de selección de acuerdo a las bacterias que mejor pueden adaptarse a los cambios de pH, lo que puede estar resultando también de los diferentes mecanismos de fermentación, ¿cierto? Que va a estar condicionando los microambientes de cada una de las placas bacterianas y con ello entonces ese cambio de microambiente va a permitir que se desarrollen nuevos tipos de bacterias y ese nuevo tipo de bacteria entonces va a entrar a una curva de crecimiento propia. Y esa curva de crecimiento obviamente se va a estar sobreponiendo a las otras curvas, las cuales se van a encontrar en diferentes tiempos. Mientras algunas crecen eh, eh, y empiezan a madurar y después empiezan a morir, van a estar emergiendo otras bacterias con otras características de acuerdo a estas condicionantes que estábamos señalando. Y eso es básicamente lo que ocurre. Por eso, que básicamente el tema que vamos a hablar nosotros hoy día también, ocurren estos cambios de poblaciones bacterianas en boca. Hablamos de las sucesiones bacterianas que empiezan a haber y, y ese tipo de fenómeno de sucesión implica que hay cambios en la naturaleza misma de las bacterias y por eso vamos a tener en un principio bacterias más tipo cocáceas aeróbicas y después cuando está todo muy desarrollado van a predominar formas anaerobias y ya cuando está más descontrolado empiezan a aparecer formas más bien de tipo espiroquetales. Entonces, es importante que aquí que la curva de crecimiento no es de la placa bacteriana, sino que es de la bacteria, ¿ya? La bacteria que compone a la placa bacteriana y eso va a tener un ritmo distinto dependiendo de las calidades, de las condiciones que tengan estos microambientes en su momento, ¿ya? ¿Sí? ¿Bien? ¿Algún comentario hasta acá, jóvenes? Por mi ¿No? parte, todo bien. Vamos a la quinta pregunta. Tomando como referencia un saco periodontal por un lado y la cámara pulpar de un conducto necrótico por otro, para cada una de ellas caracteriza una comunidad ecológica microbiana indicando las correspondientes referencias bibliográficas. Ahí obviamente la idea era buscar, indagar un poquito más. Y acá, claro, el dibujo de un saco periodontal implicaba dibujar ese espacio anatómico triangular de vértice, ¿cierto?, más agudo hacia la unión del diente con la encía y la base hacia el espacio mismo entre el margen gingival y el borde dentario. Entonces,
esa misma área triangular nos permite reconocer varias particularidades. Uno, un límite, pensando en el saco periodontal, un límite va a ser diente, entiéndase esmalte, cemento, dentina, si está desgastado el cemento. Y el otro va a ser la pared de tejido blando, que va a corresponder a la encía puramente tal, y la base abierta hacia la cavidad bucal. Entonces, en esas condiciones, deberíamos, ya en una versión más madura del mismo ejercicio, deberíamos reconocer bacterias que tienen capacidad de adherirse a la superficie dura, bacterias que deberían tener capacidad de adherirse a la superficie blanda, bacterias que deberían quedar hacia la base abierta, ¿cierto? Que da hacia la cavidad bucal, deberían tener una capacidad más aeróbica, mientras que aquellas que dan hacia el vértice, en lo más profundo del saco periodontal, deberían tener más propiedades anaeróbicas. Entonces, con esa caracterización que yo le estoy describiendo, entonces ya podíamos empezar a distribuir las bacterias, a cuáles son las anaeróbicas, cuáles son las aeróbicas, cuáles son las facultativas, cuáles se adhieren más a dientes, cuáles se adhieren más a la mucosa, y con ello empezar a dibujar, a caracterizar. En términos generales, las bacterias más azulitas deben estar hacia la cara más externa, hacia la cavidad bucal. En la parte más profunda deberían ser más rojitas todas las que pudieron haber dibujado, producto que son de naturaleza más gram negativa. Entonces, ese en cuanto a lo que implicaba al dibujo referente a la parte del saco periodontal. Y en el caso de la pulpa necrótica, em, bueno, ahí en rigor, ojalá que le hayan puesto una caries, me faltó poner la caries, pero que hubiese derivado un proceso de muerte pulpar producto de un proceso inflamatorio reactivo al avance de una caries. Ahí vamos a encontrar también las condiciones en las cuales la parte que está más expuesta a la cavidad bucal deberían tener una naturaleza más aeróbica, y rápidamente cuando ya están en la cámara, probablemente tal, ahí debería ser ya absolutamente anaeróbicas facultativas y anaeróbicas estrictas, con esta tendencia siempre a tener en estas condiciones bacterias más de naturaleza gram negativa. No obstante, recordar que siempre, siempre, siempre las características de las poblaciones microbianas siempre son polimicrobianas. Esto que para nosotros es muy natural, hay que considerar de que este tipo de interpretación que nosotros hacemos, en realidad en el resto del cuerpo no es tan así. Generalmente cuando uno entre comillas, se agarra una infección es por una bacteria específica. Una bacteria intestinal que causa estragos, tifus, cólera, entonces uno tiene en mente estas infecciones. Si nosotros hablamos de sífilis, hablamos de tuberculosis, siempre son gérmenes específicos. Entonces, cuando un clínico tiene esa formación de que las infecciones son gérmenes específicas, no tienen el chip de las infecciones polimicrobianas, ¿ya? Entonces, y eso, digamos, es algo que para nosotros debe ser una concepción de la cual también tenemos que tener claro de que para nosotros es natural y tiene absoluto sentido que la infección sea así, pero no es como ocurre muchas de las otras infecciones. Infecciones polimicrobianas también las podríamos tener en una infección de la uña quizás, pero en realidad no son tanto los espacios anatómicos de nuestro cuerpo que desarrollen infecciones de este tipo. Intestinales quizás, eventualmente, las sépticas, ¿cierto? Pero en general siempre conviene recordar, así como cuando hablamos respecto a la pregunta número uno de estas condicionantes microambientales locales que son las que determinan el crecimiento de nuestras bacterias, en el caso de las infecciones bucales también son polimicrobianas. Entonces, que en este ejercicio
deberían de aparecer por lo menos 5 bacterias enumeradas, tanto en la parte endodóntica como en la parte periodontal, sabiendo que las infecciones o los problemas derivados de infecciones que se desarrollan en boca generalmente están dominadas por 20 especies. Em, y sabemos que en la cavidad bucal se han reconocido entre 500 y 700 especies de bacterias, pero de esas, 20 son las con mayor potencial de desarrollo de enfermedad. Entonces, por eso la necesidad de que ubicaran la referencia bibliográfica, que compartieran el link y diagramar la distribución microbiana era parte del ejercicio. Siempre teniendo esa visión de lo polimicrobiano y reconociendo estos determinantes ecológicos en uno y otro ambiente y que básicamente son los que nosotros más, con los que más vamos a estar trabajando. Bueno, esencialmente reconocer las características del ecosistema señalado, nombres de bacterias correspondientes y dibujarlas en el ambiente indicado. O sea, era un texto más sintético que buscaba nuevamente explicar lo que habíamos puesto en las indicaciones previas. Y eso fue la prueba, ¿ya? Así es que esperamos, pero la próxima semana enviarle los resultados de las 2 pruebas por si acaso, ¿ah? Estamos en cierre de semestre en el pregrado y eso realmente es bien eh, absorbente. Entonces, ya esperamos para la próxima llevarles sus notas para que dispongan de ellas. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario, colegas. No con respecto a la prueba, ¿no? De lo que mandó ahora sí. ¿De Ya, qué, de qué tratan en general? vamos a hablar ahora de la nueva materia, ¿ya? Así que ahí vamos a conversar ahora. Ya. Eh, para esta parte, básicamente, que el capítulo de hoy lo vamos a desarrollar de 2 formas. Uno, con la presentación que les voy a hacer yo a continuación y, em, y lo segundo es con un ejercicio que les envía a sus correos electrónicos. En ese ejercicio igual es una lectura dirigida, por si acaso el correo se lo envié 5 minutos antes de iniciar la clase. Hay 2 artículos científicos en español para no dificultar la lectura y van algunas preguntas ahí desarrolladas. Como estos son trabajos, son publicaciones en torno a trabajos de investigación probablemente tal, entonces ahí les pido que hagan un reconocimiento del diseño de investigación, pero respóndalo escuetamente. Y después vayan abordando las preguntas que le estamos planteando, ¿ya? Así que eso sería la segunda parte. En la primera, entonces, vamos a presentar el tema que aparece ahí, biofilm y microbiología de la infección odontogénica. Y para ello, nuevamente, vamos a insistir en lo que implica estas características microambientales. pH, potencial de oxirreducción, humedad, temperatura, en boca son específicos. Y eso mismo son las bacterias que nosotros vamos a tener en boca, ¿ya? Chupa un clavo y las bacterias que trae el clavo no se van a desarrollar en boca. Eso no es así, ¿ya? Así es que es importante tener claro esto. Saber que las bacterias que van a terminar desarrollándose van a tener básicamente sus particularidades en cuanto a la densidad de ácido lipoteicoico para las gran positivas y a la presencia de lipopolisacáridos presentes en las gram negativas. Ambos elementos estructurales que son esenciales al momento de tener que reconocer las características de las bacterias y siempre son de inicio, cuando uno caracteriza a una bacteria, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de estas particularidades, nos estamos refiriendo
a cómo se observan en la tinción de Gram. Entonces, siendo algo tan antiguo, tan clásico, sigue siendo tremendamente útil para interpretar este primer aspecto morfológico que uno busca en observar en las bacterias, porque también nos orientan rápidamente a cuál va a ser las características del proceso cuando se está desbordando y pasando algo patológico. Em, las características que van a tener el metabolismo bacteriano. Esto obviamente estamos hablando de las propiedades anabólicas y catabólicas, cómo ocurre el proceso de obtención de energía, la generación de residuos, y eso es elementos que nosotros siempre vamos a tener permanentemente presentes al momento de tener que estar observando esto. Y por último, ya cuando hablamos de las vías en comunidad, reconocer las particularidades de la adhesión, agregación y coagregación. Todos estos elementos van a estar constituyendo, van a ser las condicionantes, las cuales se van a instalar ellos en los diferentes nichos ecológicos. Y bien sabemos que vamos a encontrar condicionantes y particularidades en lo que va a ser la parte de las mucosas, los dientes, la descamación que va a estar haciendo su aporte también en esta eliminación de bacterias que se adhieren a las paredes de la cavidad bucal, pero va a permitir que se repoblen nuevas bacterias, eh, cómo la masticación, la deglución y la succión ayudan a remover, a generar estos mecanismos de regulación desde una dinámica fisiológica habitual. La presencia del tejido linfático, que va a ser el tema que vamos a empezar a abordar ya la próxima semana, en cuanto a lo que implica esta resistencia que nosotros tenemos en torno a esta cavidad llena de bacterias, el rol que tiene la saliva y también el líquido crevicular como elementos que ayudan a la defensa. Entonces, todos estos elementos y estas particularidades que nosotros vemos acá em, son condicionantes que van a su vez hacer un aporte a la dinámica ecológica, y con ello entonces nosotros vamos a hablar de equilibrio cuando estamos en salud, y van a haber condiciones de desequilibrio cuando estén apareciendo, desarrollándose lesiones en nuestras estructuras bucales, sea caries, sea enfermedad periodontal, alguna lesión de mucosa, etcétera. Y con ello entonces nosotros tenemos que ir reconociendo que siempre va a ser ir barajando uno y otro elemento. Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos hablar de las infecciones, por ejemplo, en la zona interdígito de los pies, las variables van a ser exactamente lo mismo, pero va a haber un pH distinto, un potencial de óxido de reducción distinto, una humedad distinta, una temperatura distinta que van a estar condicionando el desarrollo de bacterias, donde también van a haber bacterias gram positivas, gram negativas, que también van a desarrollar este espíritu comunitario y que también va a estar condicionado a las particularidades metabólicas. Entonces, estos elementos nosotros deberíamos reconocerlo como la parte estándar, tradicional, rutinaria, que todos deberíamos estar eh, permanentemente analizando cuando estamos viendo el desarrollo de una infección. Nosotros estamos centrados en la boca, pero cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de una infección en la piel, las condiciones son distintas. Las bacterias de la piel eh, tienen que resistir un pH distinto, una condición de humedad distinta, y por eso las bacterias que nosotros tenemos en infecciones superficiales no son las mismas que nosotros tenemos en boca, y por ello entonces nuevamente este cuadro nos hace una rápida síntesis de tener que reconocer para poder entonces encontrar cuáles son las particularidades del microambiente que nosotros estamos viendo. Y acá tenemos nuevamente la síntesis de lo que implican estos caracterización de las bacterias según su capacidad de resistir el oxígeno. Y bueno, y siempre tener presente la todavía vigente asociaciones bacterianas de Sokransky con sus diferentes grupos. Entonces, cuando nosotros hablamos de las características ya de la microbiota oral puramente tal, si bien nosotros ya habíamos agregado algunos elementos, hay que reconocer que la forma en la cual se presenta es a través de lo que nosotros actualmente le decimos biofilm o biopelícula. Recuerda que el concepto de biofilm viene de algún modo a corregir el concepto de placa bacteriana.
en rigor o en esencia, yo no creo que las definiciones de uno u otro sean tan distintas, pero sí lo que obliga al cambio de concepto es entender de que se podría conducir a una interpretación que cuando nosotros hablamos de placa hablamos de una estructura rígida, y eso es básicamente lo que, lo que se corrige cuando nosotros hablamos de biofilm. Eh, yo entré a estudiar odontología el año 1994 y cuando nos entregaba la definición de placa bacteriana, siempre nos decían como una población polimicrobiana, biológicamente activa, dinámica. Entonces, en realidad, no tiene ninguna diferencia con lo que nosotros vemos ahora en Biofilm, que también es una población polimicrobiana, dinámica y activa, pero sí se corrige el concepto que lo encabeza, porque podría eventualmente generar estas lecturas equivocadas, como que si una placa fuera una estructura rígida y que no se mueve, y no es así. El biofilm busca aportar esa parte de dinamismo, de biológico, que quienes acuñaron el término convencieron al resto del planeta y ahora todos tenemos que hablar de biofilm. Eh, si se me sale el término placa, estamos hablando de lo mismo, así que por favor quiero decir biofilm. A mí en lo personal no me gusta mucho el término biofilm, lo encuentro medio ciútico, pero, pero ¿qué le vamos a hacer? Así está el estado de arte en este momento. Y la biopelícula entonces tiene la característica de hacer esta comunidad que tiene diferentes condicionantes microambientales, es dinámica. Cuando hablamos de dinámicos, pensemos en cómo se sobreponen esas diferentes curvas de crecimiento bacteriano, dado que tenemos diferentes poblaciones bacterianas, cada una creciendo de manera en su momento, cuando las condiciones se le van generando, se le van entregando, y eso es básicamente lo que nosotros tenemos que ver. Generan productos, estos productos les sirven a algunas bacterias, a otras le causan daño y se genera todo este concepto de dinamismo que se reconoce al momento de observar el biofilm. El gran polimorfismo se refiere principalmente a esta característica de lo polimicrobiano, ¿ya? Este polimicrobiano se encuentra permanente presente en todas sus fases. Desde que nosotros tenemos una superficie dentaria sin bacterias y empieza inmediatamente a poblarse, a contaminarse con bacterias, tanto estas bacterias de inicio como después cuando logramos reconocer una población madura, eh, en, incluso hasta en lo patológico, sigue siendo polimicrobiana. Entonces, eso es relevante. Lo polimicrobiano lo vamos a encontrar principalmente en las formas, ¿ya? Tanto en las formas cocáceas, en las formas bacilares y también en su naturaleza respiratoria y también en su naturaleza de, de resistencia al oxígeno. Eh, recordar este concepto de los productos de las bacterias que pueden ser aprovechados por otras y también lo que ya habíamos señalado de la tolerancia al oxígeno probablemente tal. Ojo que el concepto del polimorfismo, nosotros, los textos, perdón, que describen aspectos microbiológicos de la infección en boca y del biofilm, lo asocia principalmente a la presencia de cocos y bacilos, ¿ya? Nosotros sabemos que existen las formas espiroquetales, pero en realidad eso no queda dentro de esta concepción de polimorfismo. Em, porque generalmente, porque las formas espiroquetales aparecen solamente en condiciones patológicas muy deterioradas, si nosotros lo ponemos desde un punto de vista clínico. En rigor, nosotros tenemos distribución de esta forma: cocos gran positivo y negativo y bacilos gran positivos y negativos. Entonces el biofilm es una acumulación tridimensional de microorganismos que interactúan adheridos a una superficie y están embebidos en una matriz de polímero extracelular, ¿ya? Entonces,
básicamente cuando nosotros hablamos de biofilm hay que reconocer varios momentos. La formación del biofilm, la maduración del biofilm y la calcificación del biofilm. Entonces, son los tres grandes capítulos, ¿ya? En el caso puntual de la formación, se considera también lo que corresponde a la formación de la película adquirida y la colonización primaria. Esos son elementos también relevantes. Si nosotros miramos acá en esta estructura, nosotros estamos viendo acá lo que sería la superficie del diente y acá estamos viendo cómo empiezan a organizarse diferentes poblaciones bacterianas y esto embebido en una matriz. Eso es básicamente lo que nosotros deberíamos tener presente al mismo que está ocurriendo esto. Entonces, ¿cómo se forma el biofilm? Estos se cubren tempranamente por proteínas. Estas proteínas derivan principalmente de la saliva y es lo primero que cubre la superficie de un diente intacto. Nosotros, ¿en qué momento tenemos condiciones de este tipo? Cuando el diente está empezando a erupcionar y nos vamos a dar cuenta que en la medida que está erupcionando, se asoma esa primer cúspide, primer borde incisal, entonces ya tempranamente se forma lo que va a ser la película adquirida. Al principio, solo algunos tipos de bacterias van a tener capacidad de unirse a ella. Y generalmente aquellas que cumplen con estas condiciones son las formas cocáceas gram positivas, aeróbicas, ¿ya? Estas formas cocáceas gram positivas aeróbicas, que generalmente van a ser de tipo streptococo, son los que van a iniciar el proceso de colonización y por ello se le llama colonización primaria. En el tercer paso de acá dice las células se unen de forma reversible a la película adquirida y se mantienen en zonas superficiales. Entonces tenemos una superficie dentaria intacta, se recubre con una capa proteica derivada de componentes que vienen en la misma saliva y se adhieren después en esta colonización primaria las bacterias que van a tener capacidad de adherirse y estas generalmente van a ser formas cocáceas de tipo streptococo. Entonces, estos ya instalados empiezan con su proceso de crecimiento bacteriano. Y estos entonces van a empezar a generar modificaciones en esta superficie dentaria, en este microambiente de la superficie promentetal, y con ello entonces van a volverse más ácidos y van a empezar a generar una matriz más pegajosa, que es en el caso puntual del Streptococcus mutans, es una de sus características clave y razón por la cual se considera de alta relevancia en lo que es el desarrollo de lo que puede ser potencialmente una un biofilm con capacidad cariogénica. Entonces, estos primeras bacterias que se han instalado tienen estas capacidades, son aeróbicas, son gram positivas y sus productos empiezan a generar esta matriz rico en materiales que son también a su vez pegajosos y que permiten que otras bacterias sigan instalándose. Entonces, en esta situación tenemos estos colonizadores primarios. En la colonización secundaria nos vamos a dar cuenta que van a aparecer nuevas bacterias que se van a adherir a esta biopelícula, ya no tienen que pensar en adherirse a la superficie dentaria, sino que se adhieren ya a esta biopelícula y dado las condiciones y las nuevas particularidades microambientales, entonces empiezan a ocurrir estos procesos de agregación y de coagregación. Entonces vamos a tener esta suerte de evolución de lo que es esta placa, este biofilm. Entonces, por lo primero, tenemos una superficie intacta que se cubre rápidamente con proteínas provenientes de la saliva, viene la colonización primaria, que van a ser principalmente formas cocáceas gram positivas, aeróbicas,
y, bueno, y eso después empiezan a crecer, están en su curva de crecimiento y eso va a permitir generar cambios en la superficie, generando estas condiciones de matrices extracelulares en torno a ellos, que va a permitir que ocurra la colonización secundaria, donde entonces se van a instalar ya nuevas bacterias, otras formas cocáceas, otras formas bacilares, ¿cierto? Y con ello entonces empiezan a engrosar el volumen del biofilm y con ello a poder reconocer estos cambios en las propiedades microambientales que nosotros vamos a estar observando. Entonces se producen polímeros extracelulares que van a conformar esta matriz extracelular de biofilm, la cual va a permitir entonces unir y retener moléculas. Entonces, en esta matriz se integran nuevas bacterias, el ambiente sigue cambiando, empiezan a generarse esta ya diversificación en la forma de la cual las células empiezan a obtener su energía, empiezan a nutrirse también de los elementos que empiezan a precipitar, a quedar disponibles, y que provienen de la dieta del ser humano, los cuerpos residuales que empiezan a generar las mismas bacterias. Entonces, de ahí entonces empiezan a aparecer y a encontrarse estas nuevas condiciones microambientales que van a permitir entonces el desarrollo de esta comunidad. En el punto 7 se describen una serie de interacciones bacterianas, desarrollo de cadenas alimentarias, el metabolito formado por una bacteria es utilizado por otro, señalización célula a célula que ayuda a coordinar la expresión de genes, la transmisión de resistencia a antibióticos, especialmente a través de los plásmidos, y también cuando empiezan a haber competencia, ¿cierto? Entonces, cuando empieza a haber competencia, unas bacterias empiezan a, a desarrollarse por sobre otras. Si es que más agregar lo que pueden ser factores inhibitorios que pueden estar también produciéndose en ese mismo biofilm. Y aquí tenemos, por ejemplo, algunos tipos de bacterias que nosotros regularmente hemos escuchado y empiezan también a empiezan a caracterizar lo que va a ser nuestro biofilm. Dentro del grupo de los estreptococos tenemos Sanguis, Sobrinus, Enginosus, Mitis, Salivarus, de los cuales se caracterizan por tener una alta adhesión, ser acidófilos, acidogénicos y acidúricos. Esto, recuerden que generalmente lo vamos a estar viendo presentes en aquellas partes de la colonización primaria y que obviamente después van a ser responsables de sostener el anclaje del biofilm sobre la superficie propiamente tal. De los lactobacilos y los actinomyces, estos no tienen gran adhesión. Lactobacilos por su parte tienen baja afinidad a la estructura dentaria y no se reconocen como iniciadores del proceso, pero sí tempranamente van a ser parte ya de esa colonización secundaria. Y en el caso de los actinomyces, Viscosus, Odontolithecus, Ericksoni, Naeslundi, Israeli, tienen una baja adhesión, son acidogénicos, tienen este comportamiento coagregativo, contribuyen a la formación de la red tridimensional y también ayudan a la oposición de fosfato y calcio. Y con ello entonces empezamos a encontrar condiciones que van a permitir la calcificación de lo que va a ser la placa bacteriana probablemente tal. ¿Ya? Entonces, para mí, yo encuentro muy interesante, ¿cierto?, cómo se empiezan a desarrollar cada uno con sus propiedades, cada uno con sus características, y esto mismo refuerza el concepto de comunidad ecológica y cómo ellos pueden llegar a instalarse para que puedan así ir evolucionando hacia una forma más madura. La maduración probablemente tal del biofilm ocurre en la semana 2, 14 días le toma madurar un biofilm. Y aquí aparecen formas como treponemas. Recuerden, cuando nosotros hablamos de treponemas, no estaban en el listado de aquellas características cuando nosotros hablábamos de que
era una flora polimicrobiana, eh, sino que nos centramos principalmente en las características de las formas cocáceas, gran positiva y gran negativa, y formas bacilares, gran positiva y gran negativa. Pero una placa madura, cuando aparecen los treponemas, eso nunca es un buen indicio. Nosotros, no quiero decir jamás, pero va a ser muy escasa la oportunidad en que nosotros podamos evaluar, pero sí ya sabemos que 2 semanas le toma a una población bacteriana en la cavidad bucal en saber que nosotros vamos a encontrar formas como treponemas. Entonces, los treponemas siempre uno los asocia a condiciones microbiológicas con gran potencial de destrucción, especialmente lo que pueden ser matrices proteicas, que pueden afectar tanto al tejido periodontal, como también incluso a la salud dentino-pulpar. Entonces, es interesante ver esto de cómo ya a las 2 semanas tenemos este tipo de agente infeccioso. Empieza a ver entonces ocurrir procesos de toxicidad y muerte bacteriana en los estratos más cercanos al diente. Em, Esto mismo es lo que nosotros de algún modo les pedía que interpretaran con una de las preguntas de las pruebas, porque a medida que la placa va engrosándose, va creciendo, las bacterias de inicio ya empiezan a terminar su ciclo de vida, las colonias en sí. Entonces empieza a ocurrir ese proceso y obviamente va a generar una condición en las cuales nosotros vamos a poder ver que empiezan a aparecer nuevos sustratos, la liberación de productos que derivan de la muerte de las células, y esos son los que quedan ahí también presentes en lo que es esta matriz tridimensional del biofilm. Entonces, y mientras algunas están muriendo, otras están desarrollándose. Entonces, si nosotros a la pregunta de la prueba le pusiéramos que consume abundantes carbohidratos, que tiene muy mala higiene y que han pasado 3 semanas. Entonces, ya a nuestros cocos y bacilos, gran positivo y gran negativo, deberíamos dibujarles formas treponémicas, espiroquetales, que nos ayuden a caracterizar también el cuadro, ¿ya? Pero igual la proporción es muy baja. Y la mineralización ocurre de 4 a 6 semanas. Esto nosotros también ya lo habíamos señalado, que cuando empiezan a coagregarse nuevas bacterias, especialmente como las que aparecen aquí señaladas, y obviamente van a haber más bacterias que cumplan con esa característica, que contribuyan a la posesión de fosfato y calcio, entonces va a permitir que ocurra la mineralización de este biofilm. Entonces, esta mineralización ocurre a la semana, entre la semana cuarta y la semana sexta, y entonces aparece el tártaro o cálculo dental, que bien sabemos que es consecuencia de la mineralización del matriz intercelular presente en el biofilm. Entonces, con estos enfoques, nosotros eh, deberíamos de construir ciertos planes de control a los pacientes. Yo, por ejemplo, a mis pacientes que, recuerden que yo hago odontología general también. Entonces, cuando yo le doy de alta a un paciente, yo generalmente lo cito al mes a un control. Venga en un mes más. Entonces, ¿qué es lo que yo veo ahí? Su capacidad de control de biofilm. Entonces, un paciente que tiene bien controlado con su higiene bucal debería llegar en muy buenas condiciones, sin tártaro, su encía saludable, sin sangramiento, no enrojecida. Pero para poder yo estimar eso, yo tengo que tener presente este tipo de tiempo. En realidad, un control a la semana siguiente, en realidad no es tan suficiente. Eh, lo correcto es citar a un control a 1 o 2 meses después, dado esta alta parcial,
para chequear cómo va su control de biofilm. Entonces, esa es una forma como también nosotros lo llevamos a la práctica al momento de tomar decisiones clínicas, especialmente lo que es en la evaluación de un paciente o en el seguimiento de un paciente. Bueno, los gram positivos son más aerobios y anaerobios facultativos, y a medida que se van quedando en la zona más profunda, mueren. Después empiezan a prevalecer y a proliferar los gram negativos, que son mayoritariamente anaerobios estrictos. Entonces ahí tenemos un poco cómo se van sucediendo las diferentes poblaciones bacterianas, pensando desde algo desde un esmalte intacto hasta lo que es la maduración y la calcificación de ello. Entonces, lo interesante de esto también es que eh, los pacientes que nosotros estamos trabajando y tenemos la capacidad de controlar y hacer un seguimiento, eso es una realidad muy acotada en nuestra población chilena. Habitualmente nosotros vemos pacientes que no llevan años sin ir al dentista, y eso significa que si tienen una placa bacteriana calcificada, lleva años ahí. No estamos hablando de una diferencia de 4 o 6 semanas, sino que estamos hablando de condiciones de anaerobiosis importantes, condiciones en las cuales ocurren las fermentaciones acidogénicas, y con ello el deterioro que se empieza a desarrollar en la salud periodontal, en los dientes, y esto es parte de lo que ocurre regularmente. Entonces, por eso el olor pesado, el olor desagradable que nosotros regularmente observamos, y que conviene siempre ir aplicando estos conceptos para poder ir entonces comprendiendo mejor lo que le ocurre a nuestros pacientes, y también establecer medidas de intervención oportunas, tempranas, para que así entonces podamos hacer el mejor de los seguimientos a nuestros pacientes. Entonces, ya para ir terminando, eh, en el caso de la microbiología de la enfermedad pulpar, también va a ser polimicrobiana, y va a haber cierta similitud en la proporción de gram positivos y gram negativos. Las diferencias van a estar principalmente en las características de su metabolismo, de su forma de si son desarrollan metabolismo respiratorio o metabolismo a través de fermentación, o tienen la capacidad de desarrollar ambos. Recuerde que el concepto de las facultativas es que pueden trabajar tanto con oxígeno como sin ello, y por eso si nosotros miramos este tipo de listado como el que tenemos acá, la mayoría son anaerobios facultativos y otros van a ser anaerobios estrictos, y la gran mayoría van a ser gram negativos, una proporción importante también de gram positivos. Pero acá nuevamente tenemos en este listado las especies, ¿cierto? Que regularmente uno escucha, uno retiene dentro de lo que significa la lectura que nosotros hacemos en trastornos periodontales y en trastornos endodónticos. Entonces, los géneros más frecuentes son los Fusobacterium, la Prevotella, las Porfiromonas, los treponemas, que van a corresponder a formas gram negativas. Y por otro lado, los Peptostreptococos, los Eubacterium, Actinomyces y Streptococcus, que son las formas gram positivas. Eh, la columna de acá corresponde a los géneros, la columna del medio corresponde a las especies. Ya, y una cosa meramente formal, un paréntesis, que cada vez que uno escribe el nombre de una bacteria debería hacerlo en cursiva. O sea, y aquí yo cometí un error, debería acá presentarla en cursiva. Y los géneros se escriben con la primera letra en mayúscula, y las especies siempre con minúscula, ¿ya? Así es como se escribe, ¿ya? En cursiva, el género con mayúscula
y la especie con minúscula. ¿Ya? Así es como se escriben regularmente. Así que para que cuando ustedes estén escribiendo o planificando lo que pueda ser su reporte bibliográfico, tener este tipo de detalles que es parte de la cultura, entre comillas, general. En el caso de las lesiones periapicales, eh, hay que reconocer que las bacterias tienen que tener una serie de cualidades. Y estas cualidades van a ser específicamente la capacidad de desarrollarse en forma anaeróbica, resistir, eh, ser capaz de extender su crecimiento hasta llegar al nivel del ápice. En el ápice se van a encontrar nuevamente con formas oxigenadas, ¿ya? Las mismas formas anaeróbicas se van a encontrar con forma oxigenada porque la sangre está oxigenada. Y entonces aquí es donde ocurre la batalla. Todo este tejido necrótico, vamos a suponer que está todo muerto, ¿ah? Aquí da la impresión que estuviese vivo todavía. Vamos a suponer que ya está todo necrótico. Y en este mundo, en este punto, entonces ocurre el encuentro entre las bacterias y la respuesta inflamatoria aguda en un momento y crónica después que vimos en nuestro curso anterior. Entonces acá ocurre la liberación de leucotoxinas, colagenasa, las endotoxinas que son liberadas cuando las bacterias gram negativas son eh, destruidas, toxinas que afectan el epitelio, hialuronidasa, un montón de enzimas que van a tener la vocación de ir a digerir eso. Recuerden que las bacterias, su proceso digestivo es a través de la liberación de enzimas. Ellos hacen, liberan sus enzimas, son exoenzimas, las que van de algún modo a buscar, de algún modo como a licuar el medio, en este caso este tejido, para después ahí encontrar y recoger sus nutrientes. Entonces, estas son las capacidades que deben tener las bacterias que se instalan acá. ¿Cuál es el rol de la endodoncia entonces? Eliminar todo esto, porque es un tejido ya avascular, aquí no va a haber inflamación, eliminamos el factor etiológico y generamos condiciones para que la respuesta inflamatoria de ser ineficiente pase a ser eficiente. Entonces, de algún modo, lo que estamos haciendo es ayudar al tejido periapical a que pueda entonces a lograr la recuperación de los tejidos. Es decir, las bacterias que lleguen ahí no lleguen más. Y esa es la acción del endodoncia. Va a desinfectar, va a bajar la carga bacteriana, va a eliminar los restos necróticos, va a cambiar las propiedades microambientales dentro del diente y con ello va a generar las condiciones para que después la respuesta inflamatoria del cuerpo sea lo suficientemente eficiente para poder entonces tener un control de la invasión bacteriana que estaba ocurriendo ahí y con ello después pasar de la inflamación a la cicatrización. ¿Ya? Entonces, nuevamente, este cuadro donde siempre va a haber un dinamismo. Se mueve un parámetro y todos los otros parámetros empiezan también a cambiar. Y los más dominantes van a ser esto, ¿ya? Estos determinantes ecológicos, los que van a condicionar efectivamente eh, las características del resto de los elementos que componen esta tabla. ¿Ya? Eh, Preguntas, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Por mi parte, todo bien, la verdad.